Vamos ahora también a escuchar su bendita palabra y para ello yo te voy a mostrar una imagen en pantalla, una película antigua que estoy seguro muchos de nosotros hemos visto si ya perteneces a una generación ya un poco más mayorcita, ¿verdad? Los más jovencitos seguramente ni idea de esta película, pero los que sí tenemos un poco más de añitos, conocemos esta película en español llamada Al Maestro con Cariño, ¿no? Seguro la conocerás o la recordarás, esa película llamada Al Maestro con Cariño, que básicamente era una película de un profesor que fue asignado a una población, a una escuelita rural, ¿verdad? Donde los alumnos eran malcriados, eran insolentes, burlones, era un lugar, un terror para cualquier profesor. Los que son profesores, los que somos profesores sabemos que es muy difícil cuando tenemos un auditorio así complicado. Pero bueno, este profesor a fuerza de empuje, de mucha constancia, de mucha voluntad y buena actitud, logró ganarse el corazón de estos muchachos y pudo sacar de este muchachos de los cuales nadie daba ni un centavo, él pudo sacar realmente jóvenes de bien, pudo entrenarlos, pudo formarlos y al final pues se ganó un cariño muy tremendo de estos muchachos que en otro tiempo eran pues terribles, eran inservibles para la sociedad, pues él pudo sacar algo bueno de estos muchachos. ¿Y por qué te empiezo con esta película? Porque lo que vamos a ver hoy día, hermanos, vamos a continuar viendo la historia de Gedeón, de este hombre que vivía en medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo desobediente, y aún él mismo, a pesar de muchas buenas virtudes que podía tener, vamos a ver hoy que Gedeón también era un hombre frágil, también era un hombre débil. Hermanos, todos nosotros, usted y yo, todos somos frágiles, somos débiles en algún área de la vida. Algunos en una área, otros en otra. Eso al final es irrelevante. Todos somos débiles, todos somos frágiles delante del Señor por diferentes factores, por factores físicos, por factores espirituales, por factores emocionales. El punto es que la fragilidad y la debilidad es algo con lo cual nosotros tenemos que vivir y tenemos que batallar. Sin embargo, el Señor, como el divino maestro, como el divino hacedor y restaurador, saca de nosotros, hermanos, cosas buenas, forma en nosotros buenas virtudes, buenos comportamientos después de nuestra salvación para poder utilizarnos. Porque, hermanos, quiero decirte una cosa, Dios desea bendecir a su pueblo. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Cómo lleva a cabo esta maravillosa obra? A través de hombres débiles, a través de hombres frágiles, a los cuales el Señor no exige perfección, no exige recursos y una gran inteligencia, no exige una gran capacidad. ¿Sabes lo que Dios exige de nosotros, hermano? Solamente nuestra obediencia. Qué bueno es saber, hermanos, que Dios no solamente utiliza o Dios no solamente llama a los que son muy dotados, a los que son tremendos oradores o a los que son tremendos organizadores o a aquellos que tienen mucho dinero o a aquellos que nunca se desaniman o aquellos que tienen capacidades relacionales muy fuertes. Qué bueno que Dios no solamente usa esos, qué bueno que Dios, hermanos, también llamó a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, a lo que no es para que sea, dice la palabra del Señor, y Dios hace su obra a través de hombres débiles, a través de hombres frágiles. Él lleva a cabo su maravillosa obra. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Simplemente, hermanos, obediencia. En esta mañana yo quiero, hermano, animarte, quiero desafiarte a varias cosas. Quiero desafiarte a que puedas comprender que Dios te quiere utilizar a ti. Sí, a ti, mi hermano. En el lugar en el que te encuentras, en la situación en donde estás, el Señor te está llamando. Él quiere utilizarte. Él quiere bendecir a su pueblo a través tuyo. Obviamente también te quiere bendecir a ti. Él quiere utilizarte, Él quiere transformar tu vida. Quiero desafiarte también a que si tal vez tú estás buscando la voluntad de Dios o estás queriendo saber qué es la voluntad de Dios, hoy vamos a aprender, mis hermanos, cómo determinamos la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver que lo primero que tú necesitas para saber cuál es la voluntad de Dios es obedecer lo que ya sabes, porque Dios te ha mostrado todo lo que necesitas saber en este día. Él ya te lo ha dado. Todo lo que tú necesitas, ya lo tienes. Y hermanos, si empezamos obedeciendo a Dios con lo que ya sabemos, pues el Señor nos seguirá dando y demostrando muchas más cosas. Por lo tanto, no dudes ni temas, porque el Señor ya te ha dado todo lo que tú necesitas. Hermanos, hoy vamos a estudiar el libro de Jueces, capítulo 6, los últimos versículos
versículos, desde el verso 33 hasta el verso 40. Así que, por favor, acompáñame con su Biblia. Igual lo vamos a ver en pantalla y ahí te voy a mostrar, te voy a dejar la agenda del día de hoy. Vamos a ver, hermanos, 3 puntos importantes en este día. Dios quiere utilizarte para bendecir a su pueblo. Dios quiere utilizarte a pesar de tu debilidad. Dios quiere utilizarte a pesar de tu incredulidad. Dios quiere utilizarte, hermanos, para bendecir a su pueblo a pesar de tu debilidad y a pesar de tu incredulidad. Vamos entonces, sin más, al primer punto que en esta mañana yo quiero compartir contigo. Así que leamos todos juntos, por favor, Jueces capítulo 6, versículo 33 hasta el versículo 35. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma: pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir la predicación de tu palabra y que por medio de ella, Señor, tu iglesia sea edificada, nuestros corazones alentados y aún, Señor, de aquellas personas que nos visitan, confrontadas, para que puedan reconocer su necesidad de ti y puedan creer en Cristo como el Señor y Salvador de todos los hombres. Me pongo en tus manos, Señor, y a pesar de mi debilidad y a pesar de mi fragilidad, Señor, por favor, tenga bien utilizar mi vida hoy como lo haces con Gedeón, como lo haces con todos aquellos que se disponen a ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Usted recordará la última vez que estuvimos estudiando el libro de los jueces y la vida de Gedeón, que para este tiempo, en el cual estamos viendo ahorita, Israel se encontraba en largos años de esclavitud. 18 años de esclavitud por causa de los madianitas. ¿Por qué? No porque los madianitas sean un pueblo mucho más grande o muy superior a Israel, sino básicamente porque Israel había pecado contra Dios, se había apartado del buen camino que habían tenido y por ende Dios les disciplinó con los madianitas, quienes los sometieron a servidumbre. Usted recordará que el pueblo de Israel trabajaba muy duro sembrando y cosechando, pero cada vez que cosechaban o cada vez que ellos intentaban prosperar o salir adelante, venían los madianitas con sus tropas y sus camellos como una legión de langostas y se robaban todo, hermano, y los dejaban básicamente en la ruina. Y así estuvieron largos años escondidos en cuevas, escondidos temiendo de los madianitas, hasta que ellos clamaron al Señor y dice la palabra que Dios les envió un profeta para hablarles y luego Dios se apareció a Gedeón, a este muchacho que tenía estas buenas actitudes, que tenía esta fuerza, que tenía este ímpetu, que tenía esta insatisfacción por las situaciones que estaban viviendo y Dios le llama para que sea un libertador. Ahí Gedeón dudó un poquito, le pidió una prueba a Dios, Dios se la dio en un sacrificio y después Dios le envió a la casa de su padre para poder destruir estos altares que habían a Baal y a Acera, dos dioses falsos que básicamente la familia de su padre adoraba y que todo Israel realmente adoraba. ¿Por qué esto es importante? Porque Gedeón tenía que poner orden en su propia vida y en su propia casa si quería ser utilizado por Dios. Y así fue. Gedeón obedeció un poco con temor, valgan verdades, pero obedeció, quebró esos altares, ofreció uno de los toros de su padre en sacrificio al Señor. Cuando el pueblo se enteró al día siguiente, quisieron ahí matarlo, quisieron capturarlo para vengarse de esta afrenta, pero el padre de Gedeón salió en defensa de su hijo y dijo una frase que ha quedado pues marcada, por lo menos en mi corazón y que seguramente ha quedado en el corazón de muchos. El padre de Gedeón dijo, bueno, aquí nadie va a morir, si Baal es Dios, que se defienda. Si Baal es Dios, que se defienda. Y obviamente no era nada, es solamente un ídolo, no se pudo defender y así es como llamaron a Gedeón Jerobaal, que significa el que contiende contra Baal. Este hombre de pronto ya se encontraba listo para poder dirigir un avivamiento, una misión de liberación para su pueblo, porque acababa de poner orden en su propia casa y en su propia vida. Aquí empieza la historia que vamos a narrar hoy.
Y después de esta gran victoria que supuso el haber derruido, el haber destruido los altares de estos dioses falsos, inmediatamente se levanta el enemigo. Qué curioso, ¿verdad? Que después de una victoria, después de una fortaleza, después de una buena decisión, inmediatamente se levanta la contienda, inmediatamente se levanta la batalla, inmediatamente se levanta el enemigo para intentar borrar esa victoria, para intentar desanimarte, para intentar destruirte, para intentar ahí oponerse, en este caso, al pueblo de Dios. Se levantaron los enemigos del Señor, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Una triada de 3 pueblos que se unieron, ¿verdad?, para poder atacar, para poder enfrentarse al pueblo de Israel. Definitivamente esta batalla que se ha presentado requería que el pueblo estuviera unido, requería que el pueblo clamara a Dios y requería que el pueblo confiara en el Señor. Pero ¿quién les iba a llevar adelante? ¿Quién les iba a liderar? ¿Quién iba a poder dirigirles en esta batalla? Pues justamente el hombre al cual Dios ya estaba formando, al cual Dios ya estaba preparando. Qué bueno, hermanos, que a pesar de que los conflictos y las batallas se levantan en la vida, pues Dios nos está constantemente llamando a estar preparados, Dios nos está llamando constantemente a estar listos. Y en este momento Gedeón se encontraba allí ya para poder dirigirles. Y eso fue lo que sucedió. Mientras el enemigo, ¿verdad?, se levanta para poder atacar al pueblo de Dios, vamos a ver que Gedeón estaba poniendo orden en su casa, estaba combatiendo a los enemigos de dentro de su casa, la idolatría y todas estas cosas, pero ahora le tocaba una batalla más grande, ahora le tocaba enfrentarse a los enemigos de afuera, a las amenazas externas. Así que, hermanos, ¿qué vamos viendo hasta ese momento? Pues, hermanos, que la vida la vamos llevando por medio de batallas, por medio de pruebas, por medio de situaciones difíciles en las cuales tenemos que estar preparados y que demandan cada vez más un mayor compromiso, un mayor esfuerzo. Si usted está pensando que la vida simplemente es mariposas y rosas y flores y todo muy bonito ahí sin ningún problema, pues yo le podría decir, hermano, hermana, usted está siendo un poco ingenuo, porque la vida es y consiste muchas veces en tiempos difíciles, y qué buenos son estos tiempos, hermanos, para formar en nosotros un carácter sólido, un carácter firme, un carácter paciente y un carácter dependiente del Señor. Dios llama a Gedeón para la obra de liberación y vemos cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, desciende sobre Gedeón para capacitarle, para empoderarle y para poder utilizarle en esta gran batalla. Y mira cómo se va dando la progresión en la vida de Gedeón. Primero, él es un muchacho que simplemente mira la situación de su pueblo, ve la condición en la que se encuentran y él quiere hacer algo para cambiar. Tal vez él no tiene toda la fuerza para liderar a todo un pueblo, pero por lo menos él puede ahí trillar el trigo y guardar un poco de comida para su familia antes de que lleguen los amalecitas. Esta iniciativa, esta fuerza no pasa desapercibida para el Señor, sino que el ángel de Jehová, cuando se presenta ante Gedeón, le dice: varón valiente y esforzado, el Señor está contigo. Y ahí Gedeón tiene pues un encuentro con el Señor, se cuestiona, tiene dudas, tiene ahí controversias en su mente y en su corazón, pero el Señor le dice: ve con esta tu fuerza, yo te envío, anda y haz lo que está en tu corazón, ve, yo estoy contigo. Gedeón ahí duda, pide una prueba, el Señor se lo da, le envía una tarea y vamos viendo cómo las tareas que el Señor le va enviando van siendo pues proporcionales a su capacidad, proporcionales a su determinación, pero Gedeón está creciendo. Gedeón está avanzando en su compromiso y ahora para esta gran tarea que es tan difícil, liderar al pueblo de Dios contra enemigos extranjeros, el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y le capacita, hermanos, porque Dios nunca nos va a dar una encomienda sin darnos la capacidad para poder soportarla, para poder llevarla a cabo, para poder cumplirla. Gedeón, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, toca la trompeta, convoca al pueblo para la batalla y se le unen las tribus de Aser, las tribus de Zabulón, la tribu de Manasés y la tribu de Neftalí. Se unen a Gedeón y salen para la batalla. Entonces, mi amado hermano, hermana, lo que vamos viendo acá es Dios desea bendecir a su pueblo. Dios desea fortalecer a su pueblo. Dios desea que su pueblo salga victorioso en medio de las batallas a las cuales tenemos que enfrentar. Y para esto, Dios levanta a hombres. El hombre pone de su esfuerzo, pone de su diligencia, pero tenemos un límite. Hay un punto en el cual nuestras fuerzas ya no dan más.
en el cual nuestro intelecto ya no da más, en el cual nuestras capacidades ya no dan más. Y es ahí cuando el Señor entra a obrar, capacitándonos, empoderándonos, fortaleciéndonos para hacer la gran obra de Dios. Hermanos, la obra de Dios es grande, la obra de Dios es maravillosa, es espiritual, es una cosa muy grande, demasiado grande para los seres humanos, y sin la ayuda y el respaldo y el poder de Dios es imposible de poder hacerlo. Entonces, mi amado hermano, como decía el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. No es tan importante el que nosotros seamos fuertes y hábiles e inteligentes y muy dotados y muy capacitados. No, el secreto de la victoria no está en nosotros, está en el Señor que está en nosotros. Y aún podemos ser débiles y frágiles, pero si Dios está en nosotros, si Dios está fortaleciéndonos, si Dios está capacitándonos, entonces usted y yo vamos a poder encontrar la victoria cuando empezamos a descansar en las fuerzas del Señor y empezamos a movernos en su poder, ¿verdad? Pablo decía en la carta segunda a los Corintios, capítulo 12, cuando él hablaba acerca de este aguijón en la carne que él padecía, que había orado al Señor 3 veces para que se lo quitara. Pero el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que en el diseño de Dios, hermanos, el Señor ha querido que aún después de la salvación, usted y yo todavía tengamos ciertas carencias, todavía tengamos ciertos residuos de nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, debilidades y fragilidad con la cual tenemos que convivir, y aún así el Señor quiere utilizarnos. ¿Por qué? Porque en su diseño, en su sabiduría, su poder complementa nuestra debilidad, su poder se perfecciona y se evidencia en nuestra fragilidad, de tal manera que cuando usted obtiene victoria en medio de las pruebas, que cuando usted se fortalece en el Señor y trata de hacer las cosas bien y el Señor le bendice, entonces usted nunca puede decir: fui yo, fue mi fuerza, fue mi carácter y mi inteligencia. No, usted tiene que decir: fue Dios quien me ayudó a salir adelante. Así que, mi amado hermano, si usted está viviendo una prueba difícil en este momento, confíe en el Señor. No espere usted ser fuerte y vencerlo en sus fuerzas. Es imposible. En las fuerzas del Señor todo se puede. Y, hermano, confíe que en las fuerzas y en el poder del Señor es posible salir adelante en medio de cualquier situación. En este caso en particular de Gedeón y del pueblo de Dios, vemos una vez más el modelo de la bendición. Hay una necesidad, el pueblo se encuentra en necesidad, Dios por su misericordia, por su amor, por su propósito para con su pueblo, hace un llamado específico, puntual para la liberación, y responde un hombre que está dispuesto, un hombre que está disponible, un hombre que está comprometido para hacer la voluntad del Señor. Entonces, este primer punto que hemos visto, versos 33 al 35, nos enseña que mientras el mundo, hermanos, busca mejores técnicas, mejores estrategias, mejores recursos, Dios simplemente busca hombres y mujeres dispuestos para capacitarlos y para utilizarlos en su obra. Como siempre se ha escuchado esta frase, ¿verdad? Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Dios aparta por medio de la salvación, aparta por medio de la santificación y aparta por medio del llamado a hombres y mujeres para poder encauzarlos, encaminarlos en el cumplimiento de su plan en este mundo. ¿Qué es lo que se necesita de estos hombres? Simplemente que respondan con esta frase que hizo inmortal al profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dios no está pidiendo tus recursos, hermano. Dios no está pidiendo tu perfección. Dios no está pidiendo tus dones y talentos y tu experticia en lo que sepas. No. Lo único que Dios te está pidiendo es tu obediencia al llamado de Dios. Si usted es obediente al llamado de Dios, no te preocupes. El Señor te va a capacitar para lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? La obediencia. Y eso lo vamos a ver más claro en el siguiente punto, cuando comenzamos a ver y a conocer un poquito más de Gedeón. Mira lo que dice el siguiente punto. Dios quiere utilizarte a pesar de tu debilidad. Acompáñame, por favor, a Jueces capítulo 6, versículos 36 al 38. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y lo vas a ver ahí en pantalla. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era
Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. Quiero que recuerdes algo. Los versos 17 al 21 del capítulo 6 nos muestran cómo, cuando Dios llamó a Gedeón la primera vez, Gedeón le pidió una prueba y le dijo, si eres tú el que me está llamando, si esto es real, no es un sueño, entonces te pido que me des una prueba. Espera un momento, voy a traer un sacrificio para ofrecértelo. Y el Señor, el ángel de Jehová le dijo, ok, acá te espero. Gedeón trajo un cordero ahí, lo sacrificó y el ángel de Jehová tocó el sacrificio con una vara y eso se incendió y se prendió fuego. Entonces Gedeón supo que por esa señal que era Dios realmente quien le estaba llamando. Aparte de que Dios mismo ya le había dicho, yo te he llamado, yo te he enviado, ve y libra a los israelitas de la mano de los madianitas. A pesar de que Dios ya le había hablado y a pesar de que Gedeón ya le había pedido una primera prueba, vemos aquí, hermanos, como Gedeón nuevamente le pide una prueba al Señor y le dice, si has de librar a Israel por mi mano, entonces yo voy a poner un vellón de lana, un trozo, un copo de lana aquí en el campo, y si mañana, dice Gedeón, al amanecer, el rocío solamente se ha acumulado en la lana y toda la tierra alrededor está seca, entonces yo voy a saber que tú me has enviado. Efectivamente, al día siguiente Gedeón se levanta, exprime el vellón y saca un tazón lleno de agua y todo alrededor estaba seco. Así que Dios concedió su petición. Vamos a ver algunas cosas acá. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces se ha malentendido este pasaje y se utiliza como una forma de determinar la voluntad de Dios. En el sentido de decir, Señor, si tú quieres que yo haga esto, entonces que cuando yo llame al teléfono me conteste una mujer y me diga estas palabras. O Señor, si tú quieres que yo me case con esta señorita, entonces que justo hoy día me la encuentre y que ella vaya vestida con una falda y con una plumita acá en la cabeza en su pelo. O Señor, si tú quieres que yo me vaya a este ministerio, entonces yo te pido por favor que justo hoy día a las 13:55 el pastor me llame y me diga, hermano, por favor encárgate de este ministerio. Y esta manera de actuar, esta manera de pensar, de poner pruebas a Dios, no es la correcta, hermanos, no es la adecuada y no es la forma por la cual usted y yo deberíamos determinar la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver también acá un poquito. En primer lugar, ¿qué podemos decir? Que Gedeón estaba siendo un poquito dubitativo, por no decir incrédulo, porque Dios ya le había hablado, uno, porque Gedeón ya le había pedido una primera prueba y Dios se lo había concedido. Esta es la segunda vez que Gedeón está pidiendo una prueba y lo que Gedeón no quería, mira, lo que Gedeón no quería era saber cuál era la voluntad de Dios, porque Dios ya se lo había dicho. Lo que Gedeón quería era reconfirmar, era que Dios se lo volviera a decir y le dijera, mira, sí, yo te he llamado, ve, ¿no? Quería que se lo reconfirmara, pero Dios ya había hablado. Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer, mis hermanos. Y si yo tengo que repetirle a una persona 2 y 3 y 4 y 5 veces lo que tiene que hacer, entonces yo dudaría que esa persona está sana intelectualmente. Yo le diría, ¿estás bien? Porque tengo que repetirte lo mismo 5 o 6 veces. Bueno, si se trata de un niño, pues claro, tengo que repetirle a mis hijas constantemente lo que tienen que hacer, porque son niños, son olvidadizos, son distraídos. Pero si a una persona adulta, yo tengo que estar constantemente diciéndole, hermano, tienes que hacer esto, hermana, por favor, no te olvides. Y tengo que repetírselo constantemente, todas las semanas, todos los meses, todos los días. Entonces yo dudaría que esa persona realmente, o hay dos cosas, o tiene problemas mentales, ¿verdad? Porque no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Tal vez es un problema físico, no lo sé, o realmente no le interesa, no le presta atención. Entonces, cuando yo le estoy diciendo algo, ni caso me está haciendo. Me dice, sí, pastor, no se preocupe. Ni caso me está haciendo, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Verdad? La atención es parte de una de las capacidades mentales que Dios nos ha dado, y la retención también. Entonces, Gedeón, ¿qué estaba pasando con Gedeón? ¿Gedeón tenía problemas mentales? No.
Gedeón tenía problemas físicos que le impedían entender, no comprendía lo que Dios le estaba diciendo. No, porque Dios está hablando en su idioma, en un idioma que Gedeón puede entender. Él lo entendió justamente porque él incluso puso una objeción. Le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a liberar a Israel si mi familia es pequeña? Gedeón entendió lo que Dios le estaba diciendo. Clarísimo. Hermanos, el problema con Gedeón no era falta de entendimiento, era falta de obediencia. Era falta de obediencia. Gedeón tenía un problema. Gedeón tenía el problema que todos tenemos, hermanos. Cuando Dios nos manda a hacer algo que es agradable, pues lo hacemos. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo que tal vez pone en aprietos nuestra naturaleza carnal, cuando Dios nos manda a hacer algo que no nos gusta, pues ahí viene el problema. Porque entonces nosotros somos muy hábiles para disfrazar de piedad la desobediencia. Y decimos, por ejemplo, ¿sí? No estoy aludiendo a nadie en personal, solamente estoy diciendo lo que puede pasar. Bueno, estoy orando al Señor para ver si debo congregarme o no. Ya, esa oración es absurda en sí misma. Bueno, estoy orando, esperando al Señor para ver si debo evangelizar. Esa oración es absurda en sí misma. ¿Por qué es absurda? ¿Porque está mal orar? No, es absurda porque estás buscando que Dios te confirme algo que Él ya ha establecido claramente que tienes que hacer. Ese es el problema. Uno ora al Señor o pide al Señor cuando hay cosas o puntos o aspectos que no sabemos exactamente qué camino tomar. Pero tú no necesitas orar y por favor, tome con cuidado mis palabras. Yo no estoy diciendo que no hay que orar. Estoy diciendo que no es necesario orar para tomar decisiones que Dios ya te ha dicho que tienes que tomar. Por ejemplo, usted no tiene que orar para decirle, Señor, ¿será tu voluntad que lea tu palabra? Señor, ¿será tu voluntad que hoy día tenga mi devocional? Señor, ¿será tu voluntad que me congregue en una iglesia? No, pues usted tiene que congregar en una iglesia, usted tiene que leer su palabra y usted tiene que orar. Son cosas que ya están dadas, están establecidas en la palabra. Usted ya no tiene por qué pedir confirmación de eso. Señor, ¿será que con mi iglesia tenemos que plantar una nueva iglesia? Es que ya ni siquiera hay que orar por eso, porque eso es parte de la gran comisión. Señor, ¿será tu voluntad que tal vez haga nuevos discípulos o predique el evangelio a mi familia? Hermano, eso ni tienes que preguntarlo, ni tienes que preguntarlo. Eso ya está establecido en la palabra. Entonces, qué curioso, ¿no? Gedeón le pregunta, Señor, pero si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, entonces muéstrame una vez más. Pero Gedeón, ya Dios te lo dijo, ya Dios te lo dijo, ya te lo mostró, ya te dio una prueba. ¿Qué más necesitas? Muchas veces disfrazamos, hermanos, de piedad nuestra desobediencia para aparentar que estamos orando, que estamos considerando, pensando lo que no hay que pensar y no hay que considerar. Y no hay que considerar porque ya estamos firmes y ya estamos listos y ya estamos, hermanos, entregados a la palabra del Señor. Ahora, no solamente esto, no solamente este punto, el hecho de que Gedeón haya desobedecido encubiertamente al Señor, sino que aún las frases que él utiliza, hermanos, son un poquito desafiantes. Mira lo que dice la palabra. Verso 36 y verso 37, vamos a leerlo, a ver si lo pueden poner en pantalla ahí. Dice la escritura, el verso 36. Señor, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, y el verso 37 dice, si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. ¿Qué de malo tienen estas frases? Lo que tiene de malo estas frases, hermanos, es que está poniendo como condicional lo que Dios ya ha dicho. Señor, si has de cumplir tu palabra, Señor, si has de hacer lo que has dicho que vas a hacer, ¿qué tiene de malo esto? Tiene de malo, hermanos, en que Gedeón estaba pensando que Dios podía arrepentirse de lo que él había dicho. Y no, Dios no se arrepiente de lo que él ha dicho. Dios no se arrepiente de las cosas que él ha hablado. Si él ha dicho una cosa, pues él lo va a hacer.
¿Qué podemos ver acá con Gedeón? Que probablemente está intentando posponer la obediencia, está intentando entender mejor, está intentando tener más información, pero al final está terminando desafiando la autoridad de Dios y cuestionando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cuestionar a Dios? ¿Cómo podemos decir, Señor, si vas a cumplir tu palabra, no sé si lo harás, tal vez te olvidarás? No lo sé, pero yo quiero tener seguridad, quiero tener una garantía de que vas a hacer lo que lo que has dicho. Ya, eso está mal, hermanos. Eso está mal. ¿Por qué? Como seres humanos, hermanos, siempre intentamos tener el control de la situación. Queremos, y eso es una tendencia pecaminosa, ¿verdad? Queremos tener el control de las cosas. Queremos tener el control de todo lo que está pasando. Queremos tener toda la información. Es decir, si voy a viajar, entonces yo necesito saber a dónde voy a ir, dónde me voy a hospedar, cuánto me va a costar, cuántos días voy a estar allí, cuándo voy a regresar. Si el viaje en el que voy a ir cómodo, voy a ir incómodo, voy a viajar de día, voy a viajar de noche. Quiero saber toda la información. Si yo voy a ir a un restaurante, entonces yo quiero saber ahora si ese restaurante tiene protocolos de seguridad, si la comida es rica, si la comida es económica, pero a la vez es sustanciosa, si tiene una buena sazón, si alguien la puede recomendar, ¿verdad? Si no está llena de gente cuando yo llegue, si es limpia, si la cocina, el cocinero y todos los que están ahí, pues tienen medidas de seguridad. Si yo voy a ir a comprar, por ejemplo, a un lugar, voy a comprar ropa, por ejemplo, entonces yo quiero saber que esa tela es de buena calidad, que las costuras son buenas, no se van a romper, que el precio es justo, ni es muy caro ni es demasiado barato, que el lugar donde yo voy a ir a comprar, pues me van a ofrecer factura o boleta o algo que garantice que yo he comprado para que si yo luego voy a casa y no me quede esa ropa, pues puedo ir a cambiarla, ¿verdad? Y es normal. Siempre estamos pidiendo información. Si usted va a tomar un taxi, por ejemplo, entonces usted, antes de subirse al taxi, ¿qué hace? Le mira la cara al chofer, ¿verdad? A ver si no tiene cara de loco, a ver si no tiene cara ahí de enfermo, de repente es un loco maniático que me va a llevar por ahí. No, yo le miro la cara al chofer primero, es lo primero que yo hacía. A ver, voy a tomar un taxi, primero le miro la cara y segundo le digo, ya, mira, llévame a este lugar, ¿cuánto me vas a cobrar? Porque yo no me voy a subir sin saber cuándo me va a cobrar, de repente subo y me quiere cobrar una barbaridad. ¿Ok? Y después de saber cuándo, acá el chofer y después de saber cuándo me va a cobrar, entonces yo miro el interior del carro para ver, ¿no? Si se puede subir, si es limpio, es higiénico, tiene espacio, no voy a estar incómodo ahí, ¿verdad? Y es que es así, hermanos, como seres humanos buscamos siempre información, queremos tener el control y queremos tener todas las variables controladas. Pero déjame decirte que en la vida espiritual no siempre es así. En las cosas que el Señor demanda y nos manda a hacer, muchas veces no nos da toda la información. El Señor nos dice, ve y haz discípulos, no te dice cómo hacerlo. El Señor tal vez te está llamando al ministerio y te está llamando para que te entregues a la obra de Dios, pero no te dice necesariamente a dónde ir. Y yo digo, pero Señor, yo quisiera, ya listo, yo voy al ministerio, pero dime a dónde voy a ir, dime de qué voy a vivir, dime cómo voy a hacer. Pero Dios te dice, no, ve. No, Señor, dame un poquito más de información, por favor. Yo quiero saber en qué carro voy a ir, dónde voy a vivir, cuánto voy a ganar al mes, si me va a alcanzar. Dios te dice, un momento, ¿quién está al mando? ¿Tú o yo? ¿Verdad? Cuando yo me voy en el carro con mis hijas y mi esposa a algún lugar, mis hijas no me están preguntando, papá, ¿a dónde vamos a ir? Papá, ¿qué ruta vamos a tomar? A ver si la comparo con el Waze, a ver si es la ruta óptima. Mi hija no me pregunta, papá, ¿tienes gasolina? ¿El tanque está lleno? No me pregunta, papá, ¿tu brevete está al día? ¿Verdad? Papá, las pistas están bien, la condición del neumático están infladas, está bien la presión de aire, el carro está bien, la cantidad de refrigerante, todo está perfecto, papá. ¿Está la revisión técnica lista? ¿Está todo el día? No, no me preguntan eso. ¿Sabes qué hacen mis hijas? Solo se suben y disfrutan, nada más. Ellas solo se suben al carro y ya está, y disfrutan el paseo. ¿Por qué? Porque quien va a manejar y quien es responsable soy yo, no ellas. Y yo soy el que soy responsable de eso. De la misma manera, hermanos. Cuando nosotros tratamos de buscar toda la información y queremos saber todas las cosas y tratamos ahí de poner a prueba a Dios, estamos intentando tomar el control. Y el control no lo tenemos nosotros. El control lo tiene el Señor. Él es el que tiene el control. Él es el que tiene el timón. Y el que tiene el timón es el que tiene toda la información. Tú solamente disfruta del viaje. Tú solamente disfruta de la vida que el Señor te está llamando a vivir.
Si queremos preguntarnos todo y queremos saber todo y analizar todo, nunca vamos a empezar, hermanos. Con esto, por favor, no estoy abogando por una vida irresponsable, porque tú digas, bueno, el Señor se encargará, ya yo no hago nada. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es, lo que está de tu parte, que puedes saber, que puedes organizar, que puedes planificar, hazlo. Pero ten en cuenta que hay muchos aspectos en la vida en los cuales no tenemos la información. ¿Qué puedo hacer cuando no sé? Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Dios no siempre nos va a dar los detalles de todo lo que tenemos que hacer, pero sí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, Dios te da la meta. Lo que sí mis hijas siempre me preguntan, siguiendo este ejemplo. Mira, yo te digo una cosa, mis hijas, cuando digo, hija, vamos a salir, ellas no me preguntan qué gasolina utiliza mi carro, ni si están los trámites completos, si hay paro o no hay paro, toque de queda, no me preguntan nada de eso. Lo único que me preguntan, ¿sabes qué cosa es? Papi, ¿a dónde vamos? Nada más. Ella solo quiere saber a dónde vamos, nada más. Listo. Allá, vamos al mercado. Allá, vamos al zoológico. Allá, vamos a la casa de la abuela. Allá, listo. Ellas disfrutan el viaje. Nada más, hermano, nada más. Disfruta el viaje. Confía en el Señor. Descansa en su poder, en su autoridad, en su conocimiento y en el hecho de que Él es el que está al mando y al timón de toda la situación. Pero bueno, al final Gedeón tenía esta duda, tenía esta interrogante y puso a prueba a Dios. Y el Señor le respondió favorablemente. Pregunta, ¿es la manera correcta? No, porque Dios ya había hablado, Dios ya le había dicho. Gedeón, ¿qué tenía que hacer? Simplemente obedecer nada más. Dios le dijo la meta. Es como que Gedeón le preguntó, Señor, ¿a dónde vamos? Tú eres libertador de Israel. Ah, ya. Tú te encargarás entonces de definir todas las cosas. Pero no, Gedeón puso ahí, pero Señor, ¿y cómo voy a hacer? Y esto y el otro. Y cuando queremos saber todo y queremos controlarlo todo, te pierdes de la bendición del Señor. Porque recuerda, Dios no pide nuestro conocimiento experto. Dios no te está pidiendo opinión cuando te llama a hacer algo, hermanos. Dios no te está pidiendo tu pregunta, tu opinión, tu cuestionamiento. Dios no te está diciendo, a ver, hijo, ¿qué te parece si yo te envío a la obra? No te está preguntando eso. Él te está diciendo, ve a la obra. El Señor no está preguntando, ¿y qué te parece a ver si empiezas a congregar o empiezas a servir? ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu parecer. No te está preguntando tu parecer. Él te está diciendo que lo hagas. Y si tú lo haces, va a haber bendición, simplemente. Y si tú empiezas a caminar, hay una frase que quedó marcada en mi corazón hace muchos años atrás. Y te cuento un testimonio chiquitito. Hace muchos años atrás, hermanos, yo no tenía ni esposa, ni hijas, ni nada. Ni nada realmente, ni un solo partido por la mitad. Y hubo una época de mi vida en la cual yo trabajaba. Digo así porque era un lugar donde yo hacía actividades, pero nunca me dieron ni un sol en los 6 meses que trabajé allí. Me engañaron. Estuve trabajando 6 meses por nada. No me pagaron. Me estafaron. Estuve enseñando en un instituto que ya cerró también. Dios se hizo justicia, ¿verdad? Porque no solo a mí, sino a muchos se engañaron. Ese instituto estaba abierto en Miraflores, y no voy a decir su nombre por respeto, pero yo vivía en San Martín de Porras y todos los días caminaba hasta Miraflores, porque no tenía plata para pasaje, imagínate, 6 meses sin sueldo, para poder enseñar. Y llegaba a Miraflores, enseñaba y regresaba, y llegaba y regresaba, y llegaba y regresaba, durante 6 meses, con la esperanza de que ya me van a pagar, el siguiente mes ya me van a pagar, ya me van a pagar, y nunca había que me pagaran. Y muchas de esas veces, sobre todo ya en el quinto, sexto mes, ya yo caminaba y decía, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿No? ¿Hacia dónde estoy yendo? No estoy yendo a nada. Y una de las cosas que el Señor me llevó a meditar en esa oportunidad es, tranquilo, el camino se hace caminando. El camino se hace caminando. Es decir, Dios va mostrando el camino paso a paso. Pero primero es necesario la obediencia, primero es necesario la fe, primero es necesario la disposición. Y es el Señor que irá mostrando paso a paso el camino que has de andar. A veces yo he estado de viaje, hermanos, en lugares donde había mucha niebla. Y yo me ponía nervioso, ¿verdad? Porque bueno, en ese entonces no sabía manejar. Y yo solamente veía humo, nada más niebla, nada más. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo el chofer puede conocer a dónde va? ¿Cómo el chofer sabe a dónde va? Y es que estos faros neblineros ayudan a ver no a la distancia, sino cerca.
Y tienes que manejar con bastante cuidado, mirando siempre paso a paso por dónde va el camino, sobre todo si es un camino que tú no conoces. Paso a paso, hermano, el camino se va haciendo. Dios va mostrando el camino. Pero si queremos saber todo el destino, el detalle, dónde voy a vivir, qué voy a hacer, cómo va a estar el camino, si quieres saberlo todo, te vas a perder la bendición del viaje, porque Dios no trabaja así. Él te dice, tranquilízate, yo estoy al mando, yo estoy en control, descansa y disfruta el viaje. Al final Dios puso a prueba a Dios, Dios le respondió, ¿era correcto? No, no era correcto. Sin embargo, el hombre dudó, Gedeón dudó. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que a pesar de la duda de Gedeón, Dios condescendió con Gedeón, condescendió con su siervo y le tuvo paciencia y le respondió favorablemente. Dios quiere usarte, hermano, a pesar de tu debilidad. Dios no te pide perfección. Dios no te pide que seas la persona más madura del mundo, la más fuerte, la más capacitada, la más inteligente, el mejor orador del mundo. No, Dios no te pide eso. ¿Sabes qué es lo que te pide? No te pide nada extraordinario. Lo único que Dios te pide, cree en la palabra y sé obediente de lo que ya sabes. Si tú ya sabes algo de la palabra, haz eso, obedece eso. Aunque ignores muchas cosas, aunque no sepas qué va a ser de ti mañana, ni a dónde te va a enviar el Señor, ni qué será de ti pasado mañana, aunque no lo sepas, obedece lo que ya sabes y Dios te bendecirá. Porque Dios utiliza a los obedientes y a los dispuestos. El Señor no te está pidiendo nada extraordinario, hermano. Solo te está pidiendo tu obediencia. Gedeón no tenía nada extraordinario, hermano. Gedeón era un hombre cualquiera, como cualquiera de nosotros, que dudaba, que tenía momentos de falta de fe, que tenía momentos de desánimo. Lo único que Dios le estaba pidiendo a Gedeón es, Gedeón, obedece, paso a paso, y verás lo que yo voy a hacer de ti. ¿Qué aprendemos en este segundo punto? Dios quiere bendecir a su pueblo, y lo hace a través de hombres, a quienes Él llama, y que deben de responder simplemente en fe y obediencia. El Señor te está dando cada momento todo lo que necesitas en ese momento para hacer su voluntad, ni más ni menos. No pidas para hoy lo que Dios te ha de dar mañana. Tranquilo, mañana Dios te dará. Hoy es hoy. Y cada día, como dijo el Señor Jesucristo, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Tercer y último punto. Dios quiere utilizarte a pesar de la incredulidad. Verso 39 al 40, usted lo puede ver ahí en pantalla también. Y Gedeón le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Al revés ahora, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seca ahí el copo de lana y todo lo demás quedó mojado en la tierra. Ay, Gedeón, Gedeón, Gedeón. Qué cabezón, Gedeón. ¿Verdad? Dios ya le había hablado. Gedeón le pidió una prueba, Dios se la dio. Gedeón le pidió una segunda prueba, Dios se lo dio. Ahora, no contento con eso, dice, la tercera es la vencida. Gedeón le pide una tercera prueba y le dice, Señor, ahora al revés, ¿no? Al inicio te pedí que se mojara la lana y que quedara seca la tierra, ahora al revés, por si acaso, de repente ha sido una casualidad, de repente justo llovió en ese pedacito nada más y todo se secó, de repente la tierra absorbió el agua y por eso, y esto no es nada de Dios, yo me lo he inventado, ¿verdad? Entonces ahora lo contrario, que la lanita quede seca y toda la tierra quede mojada. No sé si te das cuenta, pero mientras más pruebas le pone Gedeón a Dios, menos fe tiene, más duda, y ahora tiene temor encima, ¿no? Dice, Señor, por favor, no me vayas a castigar, perdóname, ¿no? Es porque Gedeón sabe que está haciendo mal, porque Gedeón es consciente de que lo que está haciendo no se debe hacer. Y tenemos esta conciencia que nos acusa, de verdad. No necesitamos que alguien nos diga, hermano, no estás haciendo algo mal. Si tú eres un verdadero creyente, la conciencia del Señor te va a mostrar lo que estás haciendo. Pero mientras más le pedimos pruebas a Dios y mientras más queremos tener certeza y control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, menos control tenemos. Mientras más control queremos tener de todo lo que pasa a nuestro alrededor, menos control tenemos. Mientras más seguros queremos estar de todo lo que va a pasar mañana y más tarde, menos fe tenemos y más temor. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú te pones a considerar todo lo que hay alrededor, te va a dar miedo.
Porque tú no manejas todas las variables, porque no sabes qué es lo que puede pasar. Gedeón le pide por tercera vez una prueba a Dios y ahora ya no solamente tiene dudas, ahora tiene temor también de la respuesta de Dios. Esta forma poco objetiva de confirmar o determinar la voluntad de Dios, en vez de fortalecer nuestra fe, hermano, la debilita. La debilita. Porque Dios no nos ha diseñado para saber exactamente todo lo que va a pasar. No, Dios quiere que obedezcamos y Él irá haciendo el camino. ¿Qué pasa cuando ponemos pruebas a Dios? ¿Qué pasa cuando le decimos, Señor, pero si es tu voluntad, entonces que suceda esto, Señor, y si tú quieres que yo vaya a este trabajo, entonces que pase aquello, o si tú quieres, Señor, que me case, entonces que suceda esto, si tú quieres que yo vaya a la obra, entonces, Señor, exactamente muéstrame esto y que se aperture aquello y aquello. Cuando hacemos estas cosas, la mayoría de las veces estamos actuando basados en sentimientos, en emociones o en un sentir, pero no en lo que está establecido claramente en la palabra. Queremos sentir, ¿no? Queremos tener esa sensación. Yo siento de hacerlo. Yo siento que Dios me está poniendo en el corazón hacer aquello. Yo siento, y cada vez que una persona me dice, yo siento una carga por este país, me tiembla el cuerpo, la verdad, hermano, porque yo no creo en eso, la verdad. Cada vez que una persona me dice, estoy orando a Dios por una carga para las misiones. ¿Cómo que estás orando por una carga para las misiones? ¿Qué es eso? No, es que yo estoy orando porque Dios me dé, que Dios me ponga en el corazón este sentir por un lugar. ¿Qué es eso, hermano? No. Esa es una manera poco objetiva, subjetiva, de buscar la voluntad de Dios. La Biblia que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios objetiva, clara y real. Ok, a la luz de los dones, capacidades, sabiduría y sentido común que Dios me da. Estoy capacitado, tengo este deseo de hacer la voluntad de Dios, quiero ir a predicar la palabra de Dios. Ok, entonces Dios me está llamando. La segunda pregunta ¿es el tiempo para hacerlo? Ah, esa es otra pregunta sabia. ¿Es el tiempo para ir? Pues habrá que ver. ¿Estoy listo físicamente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Mi carácter está formado? ¿Estoy listo para ir a la obra? Porque si no estoy listo voy a hacer estragos en vez de ser de bendición. Esa es una manera objetiva de determinar la voluntad de Dios. ¿Mi esposa está de acuerdo? ¿Mis hijos están de acuerdo? ¿Mi pastor está de acuerdo? ¿La iglesia confirma este llamado? ¿Ves? Son maneras objetivas. Me voy a casar, ya, listo. ¿Por qué te quieres casar? Ah, porque tengo el sentir. No, esa no es una manera objetiva de casarse. Eso no es una manera objetiva de casarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. Primera pregunta que tienes que hacer, ¿es creyente o no? No, no es creyente. Entonces ni olvídate. Olvídate. ¿Qué dice la palabra? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Listo. Tu visión es compatible con la visión de la otra persona. Ah, están andando por lo mismo, anhelan lo mismo, desean lo mismo. No. Entonces, pues hermano, ni te preguntes si es la voluntad de Dios. Aplica ese sentido común. ¿Qué dice tu pastor de la relación? ¿Qué dicen tus padres? ¿Qué dices tú mismo? Mira a futuro. Esa persona con la que tú puedes vivir a futuro es compatible, tiene buenas características, buen carácter. Manera objetiva de determinar la voluntad de Dios. No es un sentir, no es Señor, pues si me dice que sí será la voluntad de Dios. No, olvídate. Eso no es una manera de determinar la voluntad de Dios. Así como tampoco disfrazar de la piedad, perdón, de disfrazar la desobediencia como piedad y decir, Señor, estoy orando para saber si tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Tienes que hacerla simplemente. No hay nada que orar ahí. La contienda acá, hermanos, no es sobre saber cuál es la voluntad de Dios, porque eso ya estaba claro. La contienda acá es de Gedeón, si la va a obedecer o no. Dios ya habló claro. Dios habló claro desde el inicio. El que tiene problema es Gedeón. El que tiene problema es Gedeón. Que será, que no será, que si Dios cumplirá su palabra, ¿cómo es eso? Dios cumple su palabra. Lo que te ha dicho lo va a hacer. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra número 23, 19. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Ya está. La duda no es del lado del Señor, la duda es del lado nuestro. Y es la convicción la que tenemos que tener. Aún así, valga la aclaración, hay aspectos de la vida en los cuales no tenemos claridad.
Sí, es cierto. Hay aspectos de la vida en los cuales no tenemos claridad. Por ejemplo, entre un trabajo bueno, entre dos trabajos buenos, entre dos ministerios buenos, entre dos oportunidades igualmente buenas, que son bíblicas, que son correctas, que son agradables a Dios, ¿cuál camino tomar? Allí, hermanos, es donde nosotros oramos al Señor pidiendo sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría y tomamos una decisión y confiamos en la soberanía de Dios, que el Señor guiará nuestras vidas por el camino que Él quiere guiar. Eso es muy diferente a probar a Dios y decirle, Señor, pues si es tu voluntad que sea esto, si es tu voluntad que sea lo otro. No, no. Lo vuelvo a poner más claro. Hermanos, Dios ha hablado claramente en su palabra y Dios es consistente en su carácter. Lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Ya está. No hay nada que dudar de esto. ¿Cómo nos equivocamos nosotros cuando intentamos determinar la voluntad de Dios? Decimos, no, el Señor me habla en sueños. Error. Dios no nos habla en sueños. Si es en su palabra. Dos, un sentir, una corazonada. Yo siento que esta es la voluntad de Dios. Ya, descártalo. No, porque engañoso es el corazón del hombre, más que cualquier otra cosa. Cuidado con esto. Tres, una señal, ¿verdad? Pues si pasa es la voluntad de Dios. Si estamos juntos es la voluntad de Dios. Si nos separamos es porque Dios no quería. Ay, Madre Santa. No, no es la forma de determinar la voluntad de Dios. Si me dan ese trabajo es porque era la voluntad de Dios. Olvídalo. No es así, no funciona así. Cuatro, suerte o azar. Bueno, si el Señor sabrá, no, ya se verá más adelante. Al azar, a la suerte, tampoco. Y quinta, la más peligrosa. Decidir de antemano y pedir que Dios bendiga. Esa es la peor de todas. Porque yo digo, yo ya tomo una decisión la que yo quiero. Y después simplemente le digo, Señor, bendícelo. O Señor, será tu voluntad. ¿Qué le voy a preguntar si ya tomé la decisión? ¿Ya para qué? Yo ya tomé la decisión. Esas no son maneras de cómo se determina la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las formas correctas de determinar la voluntad de Dios? Su palabra correctamente interpretada. Su palabra, primer lugar. Lo que tienes que ir en primer lugar es a la palabra de Dios. Habla la palabra acerca de lo que yo estoy pensando hacer. Busca en la palabra. Segundo, pasa tiempo en oración, pidiendo al Señor discernimiento, entendimiento. Tercero, pide consejo sabio. En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿No sabes qué hacer? Pide consejo. A pastor, ancianos, líderes, pide consejo. Cuarto, usa el sentido común. Dios nos ha dado sentido común, hermano. Dios no te va a decir, no sé, cásate con esta mujer, pero no me gusta, no importa, cásate. Sentido común. Sentido común, hermano. Aplica el sentido común para las cosas. Quinto, pide sabiduría a Dios. El libro de Santiago dice, si a alguno se ve falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y después de haber pasado por esos 5 filtros, toma la decisión. Y sexto, confía en la soberanía de Dios, porque el Dios soberano encaminará tu vida por los caminos que Él determine para ti. Eso no significa que todo está determinado y cerrado y escrito y que tú solamente eres un títere, no. Tú tomas tus decisiones en tu libertad que el Señor te ha dado, pero en última instancia el Dios soberano te encaminará por el camino que Él está trazando para tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente obedece lo que ya sabes y avanza. No te detengas, no te reprimas y no dudes de la voluntad del Señor. Increíble y maravillosamente, Gedeón pidió una tercera prueba. ¿Y sabes qué sucedió? Dios se lo concedió, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la cual tenemos que determinar la voluntad de Dios, porque así es que hay que pedirle pruebas a Dios. No. Dios se lo concedió a Gedeón no porque el método de Gedeón fuera el adecuado, sino porque en la soberanía de Dios, Él había determinado levantar a Gedeón como libertador de Israel, a pesar de que Gedeón era un hombre débil, era un hombre un poco incrédulo y era un hombre un poquito inseguro de las cosas que Dios le estaba diciendo. A pesar de esto, a pesar de que Gedeón era así, a pesar de que el pueblo de Dios era un pueblo incrédulo, desobediente y que más adelante se iba a volver a rebelar contra él, a pesar de esto, Dios tenía propósitos santos con su pueblo y quiere bendecir a su pueblo, no por causa de su pueblo, sino
por causa de él y a pesar de su pueblo. Hermanos, ¿qué vamos aprendiendo en esta porción? Dios quiere cumplir sus propósitos, no por causa de que tú lo merezcas o yo lo merezca, sino a pesar de nosotros, hermanos. Él quiere bendecirte no por causa de ti, sino a pesar de ti. Dios quiere bendecirme no por causa mía, sino a pesar de mí, hermanos. Porque Él es bueno. Porque Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos como la niebla y el rocío, que en la mañana está y en la tarde ya no está. Dios quiere bendecirte a pesar de nuestra fragilidad y a pesar de nuestra debilidad. Aquí, el protagonista de esta historia no es Gedeón, es el Dios de Gedeón, que bendice a su pueblo, utilizando y levantando a un hombre débil e incrédulo para glorificar su santo nombre. Aquí, el protagonista de la historia, mi amado hermano, es el Señor, quien quiere bendecir a este mundo con el evangelio, de labios de un pueblo débil, de labios de un pueblo frágil, de labios de un pueblo olvidadizo, al cual constantemente tiene que hacerle recordar, tiene que hacernos recordar su palabra, porque la olvidamos, porque hoy escuchamos y mañana ya nos olvidamos otra vez. Somos como niños, hermanos. Somos como niños que tenemos que estar diciéndole, ya, te cambiaste, no subas a la cama con zapatos, no se hace esto. ¿Cuántas veces he dicho que no se hace aquello? No nos cansamos muchas veces, pero aún así estamos enseñando a nuestros hijos una y otra por medio de la repetición constantemente. Somos así, hermanos, nosotros somos como niños y necesitamos que Dios constantemente esté recordándonos. Por eso que tenemos que estar constantemente congregando y escuchando su palabra para recordar lo que fácilmente olvidamos. Y qué maravilloso es, hermano, que saber que a pesar de que somos así, a pesar de que somos frágiles, a pesar de que a veces pasa algo muy pequeño y ya nos desbaratamos, ya nos desmoronamos, a pesar de que perdemos la fe muy rápido y a pesar de que desobedecemos muy rápido también y a pesar de que cualquier cosita nos puede hacer trastabillar en nuestra fe, a pesar de eso, a pesar de nuestra poca fidelidad, a pesar de nuestra poca lealtad, a pesar de nuestra poca pasión, a pesar de nuestro poco empeño, a pesar de que muchas veces tentamos a Dios, a pesar de que muchas veces le ponemos pruebas, a pesar de que dudamos de lo que Él ya ha dicho que va a hacer y aún así estamos dudando, a pesar de esto, Dios te ama y te quiere utilizar y te utiliza. Dios escogió, dice Pablo, a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Dios escogió, dice Pablo, lo que no es para humillar a lo que es. Pablo dice, de parte del Señor, para tu vida, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Esto no es una licencia para que tú vivas una vida de necedad, para que tú digas, bueno, soy incrédulo, soy débil, no importa, Dios me ama. No. Es un consuelo. Porque si tú te estás esforzando, como yo, como todos aquí, en obedecer al Señor, pero aún así caemos, aún así fallamos, hermanos, Dios no te desecha. Fácil hubiera sido para el Señor, a la primera duda de Gedeón, decirle, ¿sabes qué, Gedeón? Sigue tu camino nomás, ¿ya? Voy a llamar a otro, más apto, más obediente, más capaz que tú. Y te aseguro, hay y habría muchos más que Gedeón. Pero no, Dios quería utilizar a Gedeón. Yo sé, mi amado hermano, y soy completamente consciente que hay muchas personas que serían mucho mejores, más obedientes, más fieles, más santos, más consagrados que yo en mi lugar, y lo haría mucho mejor que yo. Pero doy gracias a Dios, que a pesar de ser quien soy, su misericordia no ha fallado para con mi vida. Hermanos, Dios no te desecha, Dios no te hace a un lado, Dios no te dice, tú no sirves, vete, voy a buscar otro mejor que tú. No, Él te dice, levántate, yo te quiero utilizar. No te pido nada extraordinario, no te pido nada que no puedas hacer, no te pido tus riquezas, no te pido tu sabiduría, inteligencia, no te pido tus capacidades de oratoria, no te pido que seas un vendedor y que seas un excelente relacionista público, no. Lo único que te pido es que creas y obedezcas lo que yo ya te he mostrado.
¿Estás obedeciendo a lo que Dios te ha mostrado, hermano? Adelante. El camino se hace caminando. El camino se hace caminando. Y Dios te quiere bendecir. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando Dios utiliza gente así, que somos débiles, que somos frágiles, y a pesar de eso el Señor nos usa, eso es un ánimo y es un aliento. Cuando yo veo a uno de mis hermanos que son igual de frágiles que yo, y cómo Dios los usa, entonces yo digo, Señor, yo también tengo esperanza. También me puedes utilizar a mí. Y déjame decirte en esta mañana, si Dios me puede utilizar a mí, mi hermano, Dios te puede utilizar a ti también. Si Dios me puede utilizar a mí, Dios te puede utilizar a ti también. Dios te puede levantar a ti también. Dios puede hacer maravillas con tu vida. ¿Qué necesitas? Solo dispón tu corazón y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué aprendemos como una parte aplicativa ya? Dios quiere usarte para bendecir este mundo. Dios quiere usarte para bendecir a su iglesia. Obedece lo que ya sabes. No te concentres tanto en lo que no sabes. Obedece lo que ya sabes. Charles Spurgeon decía, mi mayor problema con la Biblia no es acerca de las doctrinas y cosas que no entiendo, sino de las que ya entiendo, porque esas tengo que obedecerlas, decía Charles Spurgeon. Y no le faltaba razón al siervo de Dios. Nuestro problema no debe ser, hermanos, estar tan concentrado en el futuro y en qué será mañana, y en cómo haremos mañana. No, no, no. No te concentres tanto en eso. Concéntrate en hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás obedeciendo hoy? ¿Y qué estás haciendo de la voluntad de Dios hoy? Lo que ya sabes. Lo que aún Dios no te ha mostrado es o porque no necesitas saberlo todavía o porque no te has dado el trabajo de conocerlo, también puede ser. Recuerda que Dios te da todo lo que necesitas para vivir hoy. Mañana es otro tema, hermano. Mañana se verá mañana. Cada día tiene su propio afán. No dudes de Dios, ni dudes de su palabra. Lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Palabra de Padre, del Padre Celestial. Palabra de nuestro Dios, que no miente, ni se arrepiente. Los hombres mienten, Dios no. Él no miente y Él no se arrepiente. La fe, hermanos, no necesita todos los detalles para ser fuerte. Solo necesita obediencia para ser sana. Ojo con eso. La fe no necesita detalles para ser perfecta. Necesita obediencia para ser sana. No pases tanto tiempo preocupado por lo que no sabes, que te olvides de obedecer lo que ya sabes. Mira, te dejo una frase de un puritano, un reformador, Richard Baxter. Este hombre de Dios decía, cuanto más tiempo demores en obedecer, más se fortalece y se enraiza el pecado. Si no puedes doblar una rama, ¿cómo podrás doblar cuando el pecado se haya convertido en un árbol? Tremendo pensamiento, hermanos. Mientras más te demores en obedecer, más difícil se hace obedecer. Un secreto, hermanos, espiritual. Mientras más te demores en obedecer, más difícil se hace obedecer. ¿Por qué? Porque el pecado se va enraizando en tu vida. Y si al inicio era como una pequeña plantita y lo podías sacar fácilmente, si tú lo dejas estar, se vuelve un árbol. Y si doblar una rama es difícil, doblar un árbol, imagínate lo difícil que es. Así que apúrate y obedece lo que ya sabes, porque Dios no te bendecirá más de lo que vaya tu obediencia. Hasta donde llegues, el Señor te va a bendecir. Y mientras no obedezcas lo que ya sabes, pues no habrá bendición. Así que, ¿qué esperas? Obedece al Señor lo que ya sabes. Amado hermano, que Dios bendiga su santa palabra y que Dios nos siga utilizando. Obedece lo que ya sabes, el camino se hace al caminar y que Dios guíe y dirija a todos. No te pide nada extraordinario, solo te pide tu obediencia.